Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura sobre algunos animales. ¿Conocías la estructura de cómo está organizado el elefante o la manada de los elefantes? If I were a boy, even just for a day. Bueno, en su estructura social vamos a ver que los elefantes mayormente son matriarcas, es decir, su manada está compuesta de matriarcas. Las hembras dominan sobre los machos. A esto me refiero de que muchas veces las hembras son las que llevan a cabo las funciones de los elefantes. Mayormente hay en cada manada una hembra con mucha más experiencia, la cual es la matriarca o llamada también, como lo decía anteriormente, llamada matriarca. Ella ha experimentado muchas cosas y tiene muchos más años de vivencia, así que se la llama la líder. Las funciones de los miembros, vamos a hablar sobre que los elefantes en su mayoría, las hembras son las que llevan a cabo las funciones de alimentar a los más pequeños, es decir, a los elefantitos. En tanto su comunicación, te preguntarás cómo se comunican los elefantes. Bueno, los elefantes tienen un método de comunicación, el cual es a través de gestos o también pueden ser a través de vibraciones en los suelos, como por ejemplo cuando ellos dan patadas en el suelo, también es un método de comunicación entre ellos. Ahora vamos a pasar a los ritos entre los elefantes. Uno de los mayores ritos más conocidos entre los elefantes son cuando un elefante de la manada fallece y los próximos elefantes, es decir, el resto de la manada que está viva, va al lado del cadáver del elefante que acaba de fallecer y están con él. Pueden ser días, horas, e incluso han llegado hasta meses a estar al lado de un elefante fallecido. Ahora vamos a pasar a los pulpos. ¿Cuál es la estructura social de los pulpos? La estructura social de los pulpos es individual. Ya, esto nos quiere decir de que los pulpos no tienen por sí una estructura social, sino que ellos son individuales, siempre paran solos y les gustan hacer las cosas solos, porque desde muy pequeños estos estuvieron acostumbrados a tener una estructura social individual. En sus funciones de miembro no hay tampoco una función de miembros, por así decirlo, sino que ellos mismos son los encargados de conseguir sus propios alimentos, de su propia casa y de convivir solos. Tienen su alimento solos, ellos viven solos y hacen absolutamente todo solos. Pero en algunos casos los pulpos llegan a veces a convivir con otros pulpos, pero de manera temporal, ya que están muy acostumbrados a vivir individualmente y hacer las cosas por sí solitos. En sus normas y sanciones vamos a ver que ellos tienen normas y sanciones de que no pueden apegarse a otro tipo de pulpos. Si se van a encontrar un tipo de pulpo es de su misma especie, ya que hay muchas especies, y en esto también podemos encontrar de que muchas veces, vamos a hablar del 97% de los pulpos, cuando convive con otro pulpo, solamente son para agredirse o incluso muchas veces llega a lo que es el canibalismo. Por eso que el 3% de pulpos es los únicos que llegan a compatibilizar, pero solamente por un periodo muy corto, no para toda la vida. Y en estos casos puede ser que sea con una pareja, cuando estén acortejando. Vamos a ir ahora a lo que son de cómo ellos tienen su comunicación. La comunicación entre los pulpos puede variar entre lo que son sus colores, cuando cambian los colores, y también en su textura. Por ejemplo, cuando un pulpo está de color blanco, es decir, cambia a color blanco, este transmite, o sea, que tiene mucho miedo, transmite temor, y esa es su forma de comunicación, cómo hace transmitir a los demás su forma o su estado de ánimo. Y cuando está de color rojo, este quiere decir que está en modo agresivo o modo molesto. Buenas noches, licenciadas. Soy el estudiante Marivina Mendoza y continuando con la exposición del video, vamos a hablar sobre los chimpancés. Los chimpancés
Su estructura social principalmente es igualitaria entre los machos, aunque con una jerarquía esto puede cambiar. Las hembras suelen tener lazos más fuertes con sus crías y con sus hermanas. Las funciones. Funciones del macho. Las funciones del macho forman alianzas para conseguir alimentos, defender su territorio y para ascender en su jerarquía. Mientras que las hembras, su función es de cuidar a las crías y de mantener sus lazos sociales fuertes. Ahora vamos a hablar sobre las normas. Su jerarquía es más flexible que el de los leones, que vamos a ver más adelante. Mientras que compartir comida entre ellos es algo común, y así también crean lazos más fuertes. El acicalamiento es una forma fundamental para reforzar los vínculos. ¿Y qué significa acicalamiento? El acicalamiento es un comportamiento de limpieza y arreglo personal que tienen los animales para mantener su higiene y bienestar físico. Ahora hablaré sobre las sanciones, que dividiremos en dos secciones, que son las agresiones y el aislamiento. Las agresiones son los desafíos, peleas y gestos amenazantes que en su mayoría los chimpancés recurren para resolver sus conflictos. Y el aislamiento son los individuos que son excluidos temporalmente de las actividades del grupo, como ser recolección de alimentos y aseo mutuo. Ahora hablaré de la comunicación, que dividiremos en tres secciones: lenguaje corporal, vocalización y gestos. En el lenguaje corporal tenemos lo que son los gestos faciales, posturas y movimientos que realizan los chimpancés. La vocalización es una amplia gama de sonidos para diferenciar y expresar las emociones. Y por último, los gestos. En su mayoría, los chimpancés utilizan gestos específicos para poder comunicarse entre ellos. Ahora hablaremos sobre los ritos. Voy a añadir un punto importante en esta parte. A diferencia de los seres humanos, los chimpancés no cuentan con un sistema de creencia religioso o conceptos abstractos sobre la muerte o la vida después de la muerte. Por lo tanto, suena complicado aplicar el término directo rito a su comportamiento o conducta. Sin embargo, hay algunos científicos que argumentan que ciertos patrones de conducta asimilan a lo que son los rituales humanos, como por ejemplo lamentos por los muertos. No se ha hecho un estudio profundo, pero hay informes de chimpancés que al parecer muestran un significado de duelo tras la muerte de un miembro del grupo. Continuando con la explicación del video, voy a hablar sobre los leones. Su estructura es principalmente patriarcal. Un grupo de leones llamado manada es liderada por un león macho alfa. Su estructura está dividida en tres secciones: macho alfa, hembra y machos jóvenes. El macho es el líder que controla a las hembras y a los machos, y es el que tiene el deber de reproducirse. Las hembras se caracterizan principalmente por cazar y criar a las crías, y los machos jóvenes suelen ser expulsados de las manadas al alcanzar la adultez sexual. Esto lo hacen para no confrontar al león macho alfa. Continuando, vamos a hablar sobre las funciones de la misma manera: macho alfa, hembras y machos jóvenes. El león macho alfa, su función es el de liderar, defender, reproducir y mantener la cohesión del grupo. La función que tienen las hembras es el de cazar, el de criar y el de dar una cooperación al defender el territorio de los leones. Y los machos jóvenes, su función es el de expandirse o salir de su manada para crear otras manadas o unirse a otras. Continuando, vamos a hablar sobre las normas que tienen. En su jerarquía, cada miembro de la manada conoce su lugar y cada uno se la respeta. En los territorios, cada manada tiene el deber de defender el territorio de caza exclusivo. Y por último, en la reproducción, que el león macho alfa tiene también el deber, no un deber, sino como algo exclusivo, de reproducirse con las hembras de la manada. Yendo a la otra sección, vamos a hablar sobre las sanciones, que también van a ser divididos en dos secciones: agresión y aislamiento. La agresión: los leones que desafían al león macho alfa bien pueden ser atacados o expulsados de la manada,
Y el aislamiento es león que no acepta las reglas, león que es ignorado o aislado. También tenemos lo que es la comunicación dividida en tres secciones, lo que es el lenguaje corporal, la vocalización y la orina. En el lenguaje corporal tenemos lo que son los gestos, movimientos y expresiones faciales. Y en la vocalización tenemos lo que son los gruñidos, maullidos o rugidos que hacen los leones. Y por último la orina, que es el de marcar territorio con la orina y feromonas. Y por último los ritos, que tenemos el rugido que marcan el territorio, que anuncian la llegada de la manada. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los tipos de comunicación de las abejas? ¿Y cuántos son? Bueno, te hablaré de tres. Existen tres tipos de comunicaciones en las abejas, las cuales las utilizan mayormente cuando están consiguiendo su alimentación a través de la miel para su colmenita. Las abejas tienen tres tipos de comunicaciones como lo mencionaba. El primer tipo de comunicación del que te voy a hablar es la danza del meneo, o mayormente conocido como el meneo, en las abejitas. Esto sucede cuando una abejita da el tipo de comunicación del meneo, moviendo la cola, quiere hacer saber a toda su colmena de que ha encontrado miel para llevarla a su colmena, es decir, cuando encuentra alimento. La segunda de la que te voy a hablar, el tipo de comunicación de las abejitas, son las feromonas. Las feromonas son una sustancia o líquido cuando se encuentran en una situación de peligro. Como por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado de que vas y molestas a una abeja o a una colmena y ellas te persiguen y te han picado? Cuando te pican, descargan una sustancia o un líquido químico, el cual es la feromona, la cual te hace sentir dolor y al mismo tiempo tiene un olor. El tercer tipo de comunicación de las lindas abejitas son los sonidos y las vibraciones. Cuando estas hacen sonidos entre ellas, como por ejemplo este sonido que vas a escuchar ahora, ese sonido entre ellas significa de que van a encontrar o están comunicándose para concordar el tipo de alimento y hacia dónde se van a dirigir para encontrar su alimento, es decir, la miel, y poder trabajarla y llevar a su colmena. Estos han sido los tres tipos de comunicaciones que existen en las abejas. Y como lo mencionaba, estas mayormente la utilizan para defenderse o para construir su alimentación. Continuando con otra sección, vamos a hablar sobre los delfines. Los delfines son maestros de la comunicación, utilizando una variedad de métodos para comunicarse e interactuar entre ellos. Entre los métodos tenemos los sonidos y los lenguajes corporales. Los sonidos. Los silbidos, sonidos complejos variados. Los pulsos de ráfaga son sonidos de baja frecuencia utilizados para comunicarse. Y los clics son sonidos de alta frecuencia para la ecolocalización. En los lenguajes corporales tenemos los movimientos que utilizan para expresar emociones. Y las posturas son las que adoptan para indicar su estado de ánimo. ¿Cómo se comunican? Se comunican constantemente dentro y fuera del agua. Algunas incluyen caza, socialización y la reproducción. ¿Cómo se comunican? Se comunican constantemente dentro y fuera del agua. Algunas incluyen caza, socialización y reproducción. La pregunta es, ¿por qué es importante la comunicación para los delfines? Porque es importante para la supervivencia, ya que les permite encontrar alimento.